Al gobernador Alberto Rubiesa, que ha tenido unos premios de puntualidad del día y también tuvo la deferencia de esperar al orador anterior. Bueno, continuando con esto, le vamos a dar la palabra al gobernador de la provincia de San Luis para que nos dé su opinión sobre este tema que está hoy en discusión y después tener las preguntas o los comentarios, reiterando, a carácter reiterativo, vinculadas a la temática que estamos trabajando. Señor gobernador. Bueno, muchas gracias por la invitación. No es la primera vez que me invita el Senado y yo me siento orgulloso cada vez que vengo, porque bueno, en alguna época era la casa de la provincia argentina o el foro de la provincia argentina. Después con la reforma constitucional de los partidos políticos, bueno, pero me queda ese recuerdo. Vine también cuando se trató creo que el tema de la soja y la ley de la distribución, me invitaron, estuve, así que agradezco. Tengo que decir algo porque si no, por esto siento que en mi casa he sido muchos años senador y me encanta que esté la escultura de Lola Mora en la entrada. Era un baldón que tenía el Congreso argentino de haber sacado esa escultura maravillosa de una mujer extraordinaria. Bueno, venimos a hablar, me he invitado a hablar de esta fórmula que ha hecho el ministro Pardgay y el presidente Macri para pagar a los llamados fondos buitres, acordado o autorizado por el juez Tomás Griesa, y también que esta fórmula contiene dudas de qué pasa con los que no están en el litigio. Bueno, yo quiero empezar por algo que es distinto. Primero, no estoy de acuerdo con todo cómo se está presentando el tema y las razones que se invocan y la mirada, la forma de ver la Argentina. Y lo que quiero hablar de lo que no habla esta ley, que es bueno, de la deuda externa, de las causas de la deuda externa, de cómo se motiva, qué hay detrás de la deuda externa, porque la deuda externa, lo digo con mucha responsabilidad y mansamente, es el lugar o la forma donde está presente la más grande corrupción que tiene y ha tenido la República Argentina. Se ha hecho a través de la deuda externa. Y detrás están los grupos, las clases o los grupos dominantes de la Argentina y del mundo. La deuda externa, y permítame, no voy a demorarme mucho, pero déjenme que cuente lo que pienso, porque bueno, he hablado muchas veces de este tema y me parece importante decirlo, aunque ustedes seguramente lo saben. En el 1500 nació el último Inca, Atahualpa. Y cuando llegó Pizarro, bueno, los capturaron al Inca y los condenaron por ocultamiento de tesoro. Y ahí lo aprisionaron al Inca. Y el Inca estaba en una cárcel en Cajamarca, Perú, y en esa cárcel, los carceleros, uno de ellos, bueno, 3 de ellos eran capitanes del ejército de Pizarro y uno más siempre iba, que era el tesorero de Pizarro, y iban a jugar al ajedrez. Bueno, al Inca sabemos que le pidieron que para liberarlo llenara 3 habitaciones de más o menos 5 metros por 7 a la altura donde alcanza el brazo, que supongo que los españoles habrán saltado para que llegue más alto, y lo obligaron a llevar oro hasta tapar y llenar la habitación, una habitación de oro y 2 de plata. Bien, lo llenaron los incas, ahí está. Y después apareció esto del ajedrez. Empezaron a jugar al ajedrez en la casa donde estaba el Inca. Y el Inca se paraba al lado de uno, el capitán que se llamaba Tolosa, a mirar los partidos. Un día estaba jugando con el tesorero, que era aquel del oro y la plata, y Pizarro. Bueno, y Tolosa va a mover, supongamos el caballo o el alfil, y lo toca el Inca. Le dice, move el castillo, refiriéndose a la torre, ¿no? Move el castillo ya. Y gana el partido el capitán carcelero. Quedaron asombrados y le contaron a Pizarro. No sé si será una exageración o no, pero dicen que ese día, bueno, ordenó Pizarro que lo mataron. Lo mataron al Inca. Bueno,
todos sabemos esta historia. Pero yo creo que ese día nació la deuda externa y el pensamiento único. La deuda externa y el pensamiento único. Así nació. Después, el opresor tomó esto como una costumbre y pensó que el oprimido siempre se iba a someter. Bueno, y llegó a la Argentina esto cuando lo primero fue la Baring Brothers, donde no pudieron poner preso a nadie, no había falta porque los propios oprimidos o los representantes aparentemente de los oprimidos o los Judas de los oprimidos firmaron aquel acuerdo de la Baring Brothers. El acuerdo de la Baring Brothers era de 1 millón de libras esterlinas, un empréstito. Ese empréstito, en un primer momento, decía el 85% del empréstito entra a la Argentina y el 15% es lo que la Baring Brothers se cobra de comisión adelantada. Y después hay que pagar. Rivadavia forma una comisión. No me acuerdo los nombres, pero si caminamos por la calle de la ciudad de Buenos Aires los van a encontrar los nombres en algunas calles. Esa comisión dijo, no hagamos esto, hagamos algo un poquito mejor para los bolsillos de los Judas, de los oprimidos. Dice, bueno, hagamos 70 y 15, y vamos con la Baring Brothers en la diferencia del 15. A la Baring Brothers le dio vergüenza. Dice, no, es mucho, 7,5 más. Con 2,5 nos conformamos. Y está escrito. 12,5 se quedaron la comisión y el resto la Baring Brothers. Y después vino lo que vino. Ese empréstito tenía un fin determinado, que era la creación de pueblos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, cercanos a Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires y además cloacas y agua potable. No se hizo nada de eso, llegó el dinero, empezó una suerte de bicicleta financiera y después se puso para la guerra contra el Brasil. Y por supuesto, esto siguió y terminó sumándose a la deuda externa de la Baring Brothers, 1 millón de libras esterlinas. Llegó la generación del 80, que aumentó la deuda externa de forma considerable. Y llegó el 45. Y yo voy a decir algo que no se acuerdan por ahí del 45, que creen que solo Bradel o Perón. Había algo más profundo todavía que Bradel o Perón. Había una sectina de Martín Fierro que decía, y se ponía a veces en las paredes, a veces algún diario lo publicaba con el nombre, abajo se ponía Perón. Decía, hecho a correr la bola que algún día de parar, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague un hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Ese criollo fue Juan Domingo Perón, que tomó el tema de la deuda externa y dijo, no podemos tener una deuda externa, no podemos endeudarnos, no debemos endeudarnos, porque perdemos soberanía, perdemos poder de decisión. Y bueno, y esa teoría la llevó a la práctica y un 9 de julio de 1947 declaró la independencia económica. Bien, después siguió el gobierno de Perón y terminó, y en el año 52 se llegó a un punto que la Argentina no lo toma como algo glorioso, que debería ser glorioso. No solo no teníamos deuda externa, sino que teníamos créditos externos por 5.000 millones. Nosotros éramos acreedores por 5.000 millones de pesos, moneda nacional, que en ese momento era mucho, no sé si era casi equivalente a los dólares. Después vino el gobierno de Aramburu, que endeudó a la Argentina por 1.000 millones más, por 1.000 millones, ya no teníamos más crédito, lo endeudó por 1.000 millones. Después vino el gobierno de Frondizi, que bueno, con Alzogaray, voy a acordarme el nombre, con Alzogaray, que lanzaron el plan Larkin. Nadie se acuerda del plan Larkin, y que era un plan de endeudamiento de la Argentina para modificar los ferrocarriles.
para imponer el plan Larkin de modificar los ferrocarriles, que había que cerrar, creo que cambiar el 32%, cerrar el 32% de las vías, y había que producir un ajuste en los trabajadores, etcétera, etcétera, que generó la ley marcial, la defensa de los trabajadores ferroviarios, y una situación de la Argentina de lucha de los oprimidos que realmente merece recordarla cada vez por lo que significó el esfuerzo de la clase trabajadora para defender a la Argentina. Bueno, con ese plan hubo presos y hubo torturas y todo lo que pasó. Bueno, llegó después el gobierno de Onganía Lanuse, que dejaron a la Argentina más o menos con más de creo que eran 4.700 millones de dólares. Y vino Perón, con muchísima sabiduría, con una enorme ganas de unir a los argentinos, y con un plan que no era de ajuste, era de crecimiento espectacular. Y en su discurso acá en el Congreso argentino, dijo que el tema que le preocupaba era la deuda externa argentina. 4.700 millones. Para nosotros sería hoy como hablar de nada. Y a Perón le preocupaba porque esa deuda nos encadenaba. Esa deuda nos encadenaba. Bueno, el gobierno de Isabel dejó 7.000 millones, la dictadura dejó 45.000 millones. Y nos vamos a detener en el tema de la dictadura porque acá apareció un procedimiento distinto. El procedimiento era el Estado, a través de las empresas del Estado, pedir créditos. Los dólares llegaban al Tesoro, se quedaban un tiempo en el Tesoro, el tiempo suficiente, y miren qué parecido a las cosas que pasan ahora. La cosa era fácil. Las grandes empresas compraban dólares en el momento oportuno. Les anunciaban la fecha de la devaluación y entonces compraban dólares. Y los dólares entonces nunca llegaban a los destinos ni para ninguna función específica la deuda. Se compraban deudas con fechas conocidas. Se conocía la fecha de la devaluación y entonces, o cuando iba a crecer, iba a haber inflación, y ahí se compraban los dólares. Así hubo un enorme enriquecimiento de grupos que después fueron desnudados en el caso Olmos por el juez Ballesteros. Bueno, después siguió el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín no tomó el toro por las astas. Siguió como pateando la deuda y con el argumento de hay que honrar a la deuda, y hay que honrar la deuda, no sé qué es eso, pero bueno, y empezó como a patear la cosa. Y saben que el error que cometió, que nunca la mensuró, nunca dijo esta es la deuda externa, nunca. Y cuando aparecía alguien y reclamaba intereses, pagaban los intereses y tiraban para adelante. Así creció a 47.000 millones. El gobierno de Menem cometió uno de los peores errores. Hizo lo que se llamó Plan Brady. Pero ¿cuál fue el error de entrar en el Plan Brady o el Plan Brady? El Plan Brady tenía un enorme interés en borrar la causa. Entonces, claro, desaparecieron los deudores y aparecieron los bonistas porque es detentador del bono. ¿Y a quién se le debe y por qué? No se sabe. Borró la causa. Y ahí aparecieron las primeras prórrogas de jurisdicciones, que como se pagaban y no aparecían jueces que se apropiaran de la jurisdicción que es soberanía de la Argentina, y bueno, no como que no pasó nada. El gobierno de la Rúa aumentó, creo que un porcentaje no muy grande la deuda, pero también se aumentó. Voy a saltear el único gobierno que hizo otra cosa, porque bueno, después siguió el gobierno de Kirchner. Cuando estaba la suspensión del pago de la deuda, volvió a cometer el mismo error de Brady. Volvió a borrar la causa y ahora un nuevo bono y nuevos bonistas y nueva prórroga de jurisdicción. Esto es clave. Se borraron las causas y ya conocía el gobierno de Duhalde, el gobierno de Kirchner, Cristina y ahora el de Macri. Conocen todos el caso Olmos, del juez Ballesteros, y prorrogaron la jurisdicción. En la prórroga de jurisdicción, al juez Griesa, el juez Griesa es una persona que, como juez de los Estados Unidos, es hiper respetable. Nació en el año 30 y, bueno, estudió en las mejores universidades de Estados Unidos, Harvard, Stanford, y, bueno, y ha tenido actuaciones notables.
en la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera. Es una personalidad, bueno, pero no tiene por qué tratar los problemas de la Argentina, salvo que nosotros le demos la jurisdicción. Le dimos la jurisdicción, le dimos. Y el juez Issa, sabiendo esto, cuando la Argentina hacía mucha bulla con su juzgado, se presentó en la Argentina, está en una de las primeras audiencias cuando él está actuando, cuando se produce el primer fallo conflictivo. A posterior de ese fallo, se sienta la delegación argentina y el juez Issa le hace 3 preguntas. ¿Están de acuerdo la delegación argentina con que esta sea la jurisdicción? Sí, contestó la Argentina. ¿Están de acuerdo que el juez sea, el titular sea él, Tomás Griesa? Sí, dijeron. ¿Están de acuerdo si el fallo sale a favor o en contra de cumplirlo? Sí, dijeron. Esto sucedió. El mecanismo perverso de hacer esta suerte de bicicleta financiera, desnudado después en el caso Olmos, vuelve a pasar en la Argentina hace unos meses, y tan poquitos meses, cuando en vez de decir te voy a avisar el día de la devaluación o el manejo del dólar, te voy a vender dólares a fecha, dólares a término. A término, bueno, gracias. Voy a vender dólares a término. Entonces, como en el mes de septiembre, octubre, eran para marzo. Ninguno de nosotros podía comprar un dólar de esos si sabemos que el negocio que podíamos hacer. Pero nadie. Bueno, entonces empezaron a hacer los negocios los que estaban informados, los que sabían, los que tenían el conocimiento. Creo que el ministro Prat Gay hizo una denuncia sobre esto. Pero ahora hace poquito le acaban de pagar, entiendo yo, a los bancos. Los bancos han ganado en estos poquitos meses más, creo que 12 veces más que lo que ganan en un año. Se calcula en 62.000 millones de pesos. Este es el mismo mecanismo de la dictadura para generar la deuda externa. Bueno, el caso Olmos. Olmos es un patriota argentino que en el año 82, luchando contra la dictadura, pero bueno, deberíamos borrar esas placas por ahí donde están los que hicieron la Baring Brothers y a todos ponerle Olmos, porque las calles deberían llamar Olmos 1, Olmos 2, Olmos 3, Olmos 4, Olmos 5. 5 eran los que hicieron la Baring Brothers. Y a la calle Rivadavia cambiarle nombre, tal vez, ¿no? Bueno, y Olmos, el patriota, luchando contra la dictadura, empezó el juicio y el juez Ballesteros en el 2000, creo que ya había fallecido Olmos cuando sale el fallo. Habrían prescrito, no tenía procesado, había prescripción, el procesado principal era Martínez Dios, y ahí desnuda todo el mecanismo de la deuda externa. Y están las principales empresas argentinas. Yo creo que las tengo anotadas por acá, pero está en el caso Olmos. No quiero leer nada del caso Olmos porque lo conocen todos. Bueno, no las tengo anotadas por acá. Pero están las empresas, miren, si no vean cualquier de esas revistas de glamour y cuando aparezca alguno de los empresarios estos, se van a dar cuenta que son los mismos que manejaban las empresas que generaron la deuda externa. Acá viene una cuestión. ¿Cómo es esto de la deuda externa? De la causa. ¿Por qué es importante? Porque hay una teoría que nunca la Argentina nos dejan hablar de esa teoría. Nunca aparece en los diarios, los medios, sean de uno o del otro lado o lo que fuere. No aparece. Se llama la deuda odiosa. La deuda odiosa es una teoría. Nunca en el mundo nadie pagó la deuda odiosa. No se paga la deuda odiosa. No la pagan los estados, perdón. La paga el que la contrata. Acá, como se estatizaron las deudas, se van estatizando, el Estado se hace cargo y después parece el Estado como que no queriéndole pagar. Bueno, no. La deuda odiosa es cuando una deuda ha sido adquirida por una dictadura o por actos de corrupción o bajo un sistema de extorsión. Suena, ¿no? Dictadura, corrupción, extorsión. Esa es la deuda odiosa. Y bueno, y Olmos dijo, esta es la deuda odiosa. No quiere decir que la Argentina no deba. Porque cuando hubo una deuda comercial, te mando agua mineral
y llegó el agua mineral, tenés que pagarla. O la plata entró para una obra. Esa deuda no es odiosa, eso se debe. Entonces nosotros no hay ningún problema en que tengamos el valor, ni siquiera valor, la responsabilidad de mirar las cuentas de la deuda externa. Por eso, Adolfo, acá, cuando fue presidente esos 7 días, que después fue víctima de un golpe de Estado, por los mismos que después manejaron el problema de la deuda externa. Dijo, se suspende el pago, no dijo default, todas esas cosas, no, se suspende el pago de la deuda externa. Y dijo, quedan abiertos los libros de deuda externa al Congreso argentino, para que dijéramos cuál es la que se paga y la que no se paga. Y después qué fácil, mire, una vez que tengamos determinada la que tenemos que pagar, que no sé si ya no la hemos pagado, tenemos que decir al pueblo argentino, bueno, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a pagar esta deuda externa. Hagamos una consulta popular, digamos, ¿cuál es la que vale? ¿Cuál es la que no vale? Digamos, perdón, ya está dicho, si están de acuerdo con esto. Y hagamos un esfuerzo que se pague en una generación la deuda de la que se debe. Porque tampoco podemos hipotecar a las futuras generaciones con una deuda externa que no se debe o que es odiosa. Hay 2 fórmulas que quiero analizar. Una, hay en el Tratado del Danubio, disculpe, el Tratado del Danubio tenía el río Danubio muy contaminado, pero era impresionante, estaba casi contaminado como un riachuelo. Y después la guerra, Primera Guerra Mundial, después se volvió a contaminar con la última guerra en Europa. Pero en ese momento estaba muy contaminado después de la guerra y se reunieron todos. Son más de 30 millones de personas que viven a las veras del Danubio. Y él tiene más de 600 afluentes, ¿se dice? Afluentes. Bien. Entonces, bueno, y pasa con, no sé, 5, 6, 8 estados. Se sentaron todos los involucrados. Y no sabían cómo agarrar el toro por las astas, cómo solucionar el problema. Entonces alguien dijo, mira, cuando jugamos a andar en bicicleta o al fútbol o esto o aquello, que había uno que era medio loco, que pateaba muy fuerte. Y yo no, entonces ¿cómo hacemos para solucionar el problema? Bueno, digamos una cosa, el que rompe paga. El que rompe paga. Y esto está en el Danubio. ¿Saben cómo empieza el Tratado del Danubio? El que rompe paga. ¿Saben cómo deberíamos tratar el tema de la deuda? El que rompe paga. El que la contrajo, que la pague. El que se benefició, que la pague. Veamos otro tema de la deuda externa, otro enfoque, hecho en los años 70, 80, que se llamó la impagable deuda externa, que tuvo una reunión muy grande en Cuba. Bueno, el impagable deuda externa, el tema lo teorizó el comandante Fidel Castro. Y él dijo algo así, miren, pero sáquese los prejuicios. Escuchemos a una persona que habló del tema, sin prejuicio. Él dice, miren, cuando se hizo, después de la Segunda Guerra Mundial, los yanquis inventaron el Plan Marshall. Marshall era un general que proponía que se hicieran obras de infraestructura, de reconstrucción en Europa, con créditos de los Estados Unidos. Y los créditos, y así se reconstruyó Europa con el Plan Marshall, eran de 10.000 millones de dólares. Se reconstruyó Europa, 10.000 millones de dólares. Se reconstruyó Europa con 10.000 millones de dólares. Bueno, el presidente Kennedy dijo, vamos a hacer, prometió o intentó el plan que se llamó Alianza para el Progreso, que habrán escuchado muchos. Bueno, la Alianza para el Progreso proponía infraestructura económica, social para toda América Latina, toda. Escuelas, viviendas, hospitales, carreteras, infraestructura de energía, etcétera, etcétera. ¿Y saben cuál es el cálculo para solucionar todos los problemas de América Latina? 32. Primero eran 16.000 millones de dólares, después llevaron a 32.000. No se hizo porque por ahí también venía alguna picardía acá, que eran las empresas americanas, lo que fuera, o se negaron o lo que fuera. Pero esta calificación, todos los problemas de América Latina en los años 60 se solucionaban con 32.000 millones de dólares, está escrito, está hecho y están los trabajos. ¿Cómo puede ser que nosotros debamos 20 veces más que esa suma y no hay una sola carretera en toda América Latina que podamos decir acá se puso la plata en la deuda externa? Entonces todo esto, pero tenemos que tener esta conciencia. Entonces yo no puedo hablar del tema si no digo
estas cosas. Bueno, termino. Estuve con el ministro del Interior, hablé, no tanto como ahora, y agradezco que planteé mi posición. Yo dije que mucho más preferible o mucho mejor que salir corriendo a endeudarse es sentarnos todos a hablar de la pobreza y solucionar los problemas de la pobreza de los argentinos. Mucho más es tener el riachuelo y la matanza limpios y que sea un ejemplo para el mundo de que defendemos el medio ambiente que salir corriendo a endeudarnos. La provincia de San Luis nunca se endeudó. Hace poquito tuvo un endeudamiento y el 30 de abril a mediodía yo voy a tener la provincia sin deuda y con un plan de progreso excelente. Y cada obra que vemos se ha hecho con el esfuerzo de los puntanos. Nada de lo que se dice la deuda externa hemos sido ni beneficiados ni no tenemos nada que ver con la deuda externa. Y creemos que esto de endeudarse es un tremendo error, no lo digo yo. Nosotros en la provincia de San Luis no tenemos deuda y tenemos todas las posibilidades de progreso. El 50%, ahora es casi el 60%, va a gastos corrientes y el resto va a las obras de infraestructura, a combatir la pobreza, a las cuentas de inversión. Imagínense el presupuesto argentino lo que es. ¿Qué tenemos que endeudarnos? No entiendo esto, no entiendo. Y bueno, y no comprendo que se piense así, no estoy de acuerdo. Creo que, no sé si me olvidó algo, permítame que repase a ver si tengo algún tema que quiero decir. Por ejemplo, ¿qué hacemos entonces con esta ley? Yo digo, miren, no sé, cuando deba parecer ingenuo, naif que están perdiendo el tiempo escuchándome. Pero ¿por qué no enfriamos el partido? ¿Por qué no nos serenamos? ¿Por qué no leemos el caso Olmo? ¿Por qué no leemos las recomendaciones del juez Ballesteros? ¿Por qué no pensamos que la Argentina puede solucionar sus problemas sin endeudarse? ¿Por qué no pensamos en esto? ¿Por qué cedemos la soberanía argentina? ¿Cuándo leyeron ustedes que un juez de otra jurisdicción, yo estoy respetando al juez Griesa, no estoy respetando o no estoy de acuerdo con ceder la soberanía argentina a ceder la jurisdicción? ¿Cómo el juez Griesa nos va a decir qué leyes tenemos que dictar? Estamos apurados por el juez Griesa. Esto como, ¿por qué no enfriamos? ¿Por qué no intentamos una solución a la cuestión de la deuda externa seriamente y le pedimos al presidente de la Nación que hablemos también paralelamente de la pobreza y de los grandes problemas que tenemos los argentinos? La deuda interna, por decirlo de otra manera. Esto me parece a mí. Bueno, y de última, si no se está dispuesto a esto, veamos qué fórmula hay para que esta ley, si se trata o lo que fuere, sea la ley del nunca más. Del nunca más. Pero la ley del nunca más, de la violación de los derechos humanos, que no sucediera nunca más, paralelo a eso hubo toda una política de enjuiciamiento. O sea, se iba resolviendo los dolores del pasado, se iban tratando de curar la herida del pasado. Acá la deuda también tenemos que hacer la ley del nunca más y curar los dolores del pasado. Darle un escarmiento a estos judas argentinos, o como se llamen, que son además los que están atrás de los fondos buitres. Porque el problema de los fondos buitres está acá, no está en otro lado. No vayan a creer que el mundo está hablando de los fondos buitres. Ese es el problema que está acá. Los buitres están cerca. Los buitres están cerca. Estaban antes escritos ya, no sé si ahora no los han borrado ya, pero usted tomaba la internet y salían hasta los nombres, que algunos son, altos economistas, conocidos funcionarios o lo que fuere, ligados a la Argentina. Borramos la causa, pero los dólares los tienen los propios argentinos afuera del país. Y esto, pregúntenle, es como
como de público y notorio, y nos hacemos los distraídos de lo que no hablamos, Bueno, yo creo que tiene que volver a tranquilizarnos, a hablar de este tema con más profundidad, y bueno, y el tratamiento de esta ley o lo que fuere tiene que ser bajo las reglas del nunca más endeudarse, nunca más deuda externa, nunca más un grupo social dominante que nos genere tanta corrupción, tanto atraso, tanta miseria. Nunca más cedamos la jurisdicción. Termino con una, déjenme que haga futurismo o una suerte de acto no sé, lo que me imagino que va a suceder. El juez Griesa cumple año el 11 de octubre. Nació el 11 de octubre, así que supongo que el cumpleaños el 11 de octubre. Yo no me imagino el 11 de octubre tocándole el timbre al juez Griesa y llegando bueno, los titulares de los fondos buitres y tal vez algunos argentinos a cantarle porque es un buen compañero, como pasaba en la película La Patagonia Rebelde o Trágica, cuando le cantaban al coronel Varela, Benigno Varela, porque es un buen compañero. Y miraba con una cara como diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? La misma cara va a poner el juez Griesa cuando vea a los buitres argentinos cantando porque es un buen compañero. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señor gobernador.